Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, queremos comenzar, bendito sea el nombre del Señor, la palabra que queremos enseñar esta mañana, ¿verdad? Estaba yo meditando, me quedo meditando, hermanos, durante varios días. En mis oraciones le pregunto a Dios que me dirija, que podemos hablar acerca de su palabra en la radio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y sentí, hermanos, que quería comenzar a predicar puntos importantes para los padres. Y nosotros no tenemos una prisa de ir, hermanos, aquí a la carrera con ustedes, sino que Dios nos ha dado la oportunidad de este privilegio en la radio y queremos hablar de la Biblia de la manera más calmada que se pueda, porque también el Señor mismo me ministró un día acerca de cómo debía enseñar la palabra del Señor, y entendí por el Espíritu, hermanos, que el Señor me hablaba acerca de que transmitamos la palabra de Dios con mucha paz. Eso era lo que el Señor me ministraba, porque el pueblo del Señor muchas veces no entiende todas las cosas, y luego que muchas veces a nosotros nos cuesta comprender su palabra, las razones por las que el Señor habla, ¿verdad? Y sentí de parte de Dios, hermanos, el seguir, de alguna manera continuar, no solo para exponerle a usted lo que sucede alrededor, sino lo que la Biblia nos aconseja, bendito sea el nombre de Dios, cuáles son nuestros deberes como padres, nuestras responsabilidades. Y ahí vamos a estar hablando esta semana, cuáles son las responsabilidades del padre o de los padres, bendito sea el nombre del Señor. Y una de ellas vamos a tratar el día de hoy. El punto número 1 es que nosotros estamos llamados para enseñar a los hijos, hermanos. Eso es algo que Dios ha pedido desde la historia, hermanos, que los padres hagamos, y vamos a hablar de ese punto el día de hoy. Y queremos tomar la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 78, versos 5 al 8, aunque este mandato fue dado allá en el principio, hermanos, allá en el libro de Deuteronomios. En lo que dice este salmo creo que encaja más con lo que queremos hablar, bendito sea el nombre del Señor. Así que para los que tienen Biblia y los que van a escuchar esta mañana, nos referimos al Salmo 78, versículos del 5 al 8, y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Palabra de Dios para nosotros, hermanos. Esperamos que el Señor añada una bendición a nuestras vidas a través de esta palabra del Señor. Esta, hermanos, es la escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 78, unas palabras escritas por uno de los salmistas del tiempo antiguo, en el tiempo del rey David. Y el que escribe, hermanos, estas palabras fue Asaf. Asaf era uno de los que componían el coro, ¿verdad?, del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Este era parte de la gente que ministraba los cantos, escritor y cantor de los salmos. Bendito sea el nombre del Señor. No todos los salmos son de David, algunos se refieren a otras personas, y por alguna causa, hermanos, Dios había llamado a estos hombres con un privilegio, hermanos, muy grande para gestionar la alabanza a Dios primeramente en el templo, y luego esta gente estaba a disposición del rey. Pues Asaf era un hombre, hermanos, que la Biblia lo describe como un cantor elegido, un salmista de Dios, ¿verdad?, que pertenecía al coro de David. Bendito sea el nombre del Señor.
Así que escribe él este salmo. Es un salmo tan extenso, hermano, porque lo que él explica aquí es el Salmo capítulo 78 y tiene 72 versos. Y en él lo que explica es la fidelidad que tuvo Dios hacia su pueblo Israel. A pesar de que Israel era un pueblo infiel, Dios mantuvo su fidelidad. Y hasta el día de hoy, eso es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor en la Escritura, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la Biblia, ¿verdad? Y Él aquí lo que expresa es eso. Le quiere recordar al pueblo de Dios que escuchemos la ley de Dios, que inclinemos el oído a la palabra que sale de la boca de Dios, que hablemos, hermanos, de estas cosas, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que entendemos, ¿verdad? Aquello que sabemos, hermanos, porque alguien nos lo contó, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó de la palabra del Señor a nosotros? ¿Verdad? Él dice lo que han oído y entendido, lo que los padres le contaron. Él está diciendo al pueblo, eso que sus padres le contaron, ustedes tienen que abrir su boca y contar estas cosas. No las encubran de sus hijos, dice él. Cuéntenselo a la generación venidera. Las alabanzas de Jehová, o sea, aquello que los hacía regocijarse, porque lo que hace una alabanza es eso, nos pone contentos, nos regocija, ¿verdad? Que hablemos de la potencia de Dios, o sea, del poder de Dios, vaya, de las maravillas que Él hizo, dice el Salmo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora le recuerda al pueblo de Dios, y esta palabra es para nosotros hoy en día. Le dice, porque Él estableció testimonio en Jacob. ¿Quién era Jacob, hermanos? Bueno, Jacob, bendito sea el nombre del Señor, era uno de los patriarcas, bendito sea el Señor, que fue elegido por el Señor para convertirlo, hermanos, a Él, a quien Dios, hermanos, elige para llamar pueblo de Dios. Porque si nosotros nos vamos a la historia, ¿verdad? Abraham era el padre de Isaac, Isaac era el padre de Jacob y de Esaú. Este era un par de gemelos que tuvo Rebeca con Isaac, ¿verdad? Y de estos gemelos, Jacob era el menor. Jacob era el de los dos, del parto de gemelos. No sé, no estoy segura si llamarle gemelos, pero bueno, eran el nacimiento de dos niños en el mismo parto. Nace Esaú y nace Jacob, bendito sea el nombre del Señor. Y se suponía en la ley antigua que el primer hijo que nacía era el que tenía el derecho no solo de la primogenitura, sino también de la bendición. Y Dios decidió por voluntad de Él, desde que estaban en el vientre de Rebeca. Esto es un mensaje poderosísimo, hermanos, que yo otro día le voy a contar de este embarazo de esta muchacha, que fue un embarazo complicado, tanto que Rebeca dijo, si así es esto, ¿para qué quiero la vida? O sea, en el fondo era un embarazo tan complejo en la vida de Rebeca que ella tuvo que ir a consultar a Dios y a preguntarle que por qué estos hijos se revolcaban tanto en su vientre. Es decir, se movían demasiado y ella quizás sufría dolores. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue a consultar a Dios y a preguntarle que por qué ocurría eso. Y Dios le da una respuesta. Y le dice, porque lo que tienes adentro son dos naciones. O sea, dos naciones hay en tu vientre. Y le habló y le dio unas indicaciones tremendas, en donde le habló acerca de que el mayor iba a servir al menor. Y eso no era así según la ley. Según la ley, el primer hijo que nacía era el que era, hermano, dueño de la primogenitura, el dueño de la bendición. A ese hijo es que el padre le heredaba todas las bendiciones que podía, tanto espirituales como físicas. Pero a Dios le plació elegir al contrario el papel, porque es que Dios puede hacer eso. El único que puede cambiar la vida del hombre es Dios, cambiarle el rumbo, cambiarle toda la situación es Dios. Y a Dios le plació que Jacob iba a ser el segundo en nacer, pero que iba a ser el elegido de Dios para llamar pueblo de Dios.
Y por eso es que el versículo 5 comienza diciendo eso. Él estableció testimonio en Jacob, porque hay que leer toda la historia de Jacob, cómo desde su nacimiento, toda su vida, todo lo que él padeció, todo lo que tuvo que hacer para que el Señor pudiera establecer en él, ¿verdad? Esto que ahora Dios llama Israel. A Jacob fue que Dios llamó Israel, y a Israel llamó como pueblo de Dios. Y por eso es que la Biblia dice en ese salmo, él fue el que estableció esto, él fue quien lo determinó y puso ley en Israel, o sea, en el pueblo que escogió para que fuese llamado pueblo santo para Jehová. Entonces, lo que Asaf está diciendo, le dice, Dios hizo esto, Dios puso ley en Israel, o sea, le dio mandatos, la cual mandó a nuestros padres, que dio una orden para que la notificasen a sus hijos. O sea, ¿qué es una notificación, hermanos? Es una notificación realmente, hermanos, es un anuncio. Una notificación, hermano, es la acción, dice, de notificar, o sea, es avisar, es anunciar, es dar la noticia. Literalmente es eso, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que el Padre, todo padre cristiano que haga eso, que notifique la palabra de Dios, o sea, que anuncie, que comunique, ¿verdad? A sus hijos, no le manda a otra gente, a sus hijos. Por eso es que la Biblia dice aquí, ¿verdad? Para que notifique a sus hijos, le dice. Y le dice, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea, esto es una cadena, hermanos, de generaciones, porque eso es lo que le mandó Dios a Israel, que le pusieran en el corazón de los hijos la palabra de Dios, porque notificar es eso, hermanos, que se la comuniquen, que se la hablen, que lo informen, que le avisen, que le adviertan, que le hagan saber, en otras palabras, ¿verdad? Así que una de las responsabilidades, hermanos, y no lo dice la iglesia, no lo dice los pastores, no lo mandan, no lo obliga un pastor, no lo envía o no nace la idea del corazón de un predicador, nació del corazón de Dios. Dios es el que dijo que su pueblo tenía que hablarle de la palabra de Dios a los hijos. Y esto, creo yo, me atrevo a decir, que ha sido el fallo mayor de los padres, porque nosotros no podemos detener al mundo, no podemos detener a Dios, no podemos detener el tiempo, no podemos detener la maldad. En el mundo, ¿verdad? Vamos a ver este tipo de cosas, hermanos, aferrándose y arrojándose, hermanos, como un cubo, ¿verdad? Que está volcando cada día más males y más cosas pasando. Pero este mandato es permanente, es único, es invaluable, o sea, no tiene un valor que nosotros le podamos dar, porque el efecto de aquel padre de familia que toma su tiempo para dedicarle a la enseñanza de los hijos, verá el fruto de esas cosas. Verá, hermano, porque Dios no miente. Hay un beneficio enorme, hermanos, en transmitirle las enseñanzas de la Biblia a los hijos. Y la edad más correcta, la mejor, la más indicada, la más provechosa es cuando los hijos son niños. Cuando son niños pequeños, está comprobado por la ciencia que un niño de 3 años hasta los 8 años tiene capacidad para aprender no un idioma, sino hasta 7 idiomas. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños tienen capacidades. Nosotros somos los que desconocemos eso de capacidad de los hijos y pensamos que enseñarle una cosa es algo muy difícil. Pero realmente la ciencia dice que el cerebro donde se desarrolla es en la niñez, y por eso Dios le ha dotado una capacidad extrema al cerebro del hombre para que pueda ser receptor de lo que escuche. Bendito sea el nombre del Señor. Y
esto es importante que todo padre de familia lo sepa, para que le saque provecho a eso, para que pueda saber que no importa que todo lo que uno piensa, este niño no lo va a aprender, es demasiado para la mente de un niño. Créanmelo que porque en la escuela les explotan, hermanos, con qué hasta 5 materias en el mismo día, cada día, que le enseñan matemáticas, que le enseñan ciencia, que le enseñan lo que es lo social, le enseñan de todo, le meten a los hijos. ¿Y por qué ellos van creciendo con ese conocimiento? Porque tienen dotado de parte de Dios una capacidad cerebral tremenda. Nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad, hermano, pero especialmente cuando los niños son pequeños, cuando están chiquitos. Bendito sea el nombre del Señor. Se lo digo porque lo estudio, porque yo he sido maestra de niños por años, fui maestra de niños por años, y yo quería saber cómo funcionaba la mente de un niño, qué capacidad tiene un niño para aprender. Ellos son los que tienen más capacidad, porque el adulto ya, no sé si es por los golpes de la vida, por tanto estrés que le mete cada día a la vida, esa capacidad se va reduciendo es con los años, sobre todo en la edad de la vejez. Por eso es que empezamos a olvidar, empezamos a perder la noción de que hasta las llaves perdemos, bendito sea el nombre de Dios, perdemos las cosas ni nos acordamos dónde las dejamos, porque ya el cerebro está desgastado, está demasiado trabajado, y todo afecta el cuerpo humano. Pero cuando los niños son pequeños es cuando más capacidad tienen, bendito sea el nombre del Señor. Entonces sí tiene sentido cuando la palabra del Señor nos manda a la iglesia. Escúcheme bien, si hay algún amigo que no es cristiano y toma bien el consejo, gloria a Dios por su vida, pero este es un mandato al pueblo de Dios, al padre de familia que Dios eligió. Dice, yo quiero que ustedes primero se aprendan la ley y luego dice, ¿verdad?, que se la notifiquen a sus hijos, o sea, hágansela saber a sus hijos. ¿Para qué, dice Dios? Para que lo sepan las generaciones que vienen, los hijos que nacerán y los que se levantarán, se lo cuenten a sus hijos. Es decir, cuénteselo a su hijo para que su hijo se lo cuente a los hijos que tendrá él, y luego el otro hijo le contará a los que vendrán después de él. Puede decir también, cuénteselo a sus hijos para que sus hijos se lo cuenten a sus nietos y los nietos se lo cuentan a sus bisnietos, porque de esta manera iba a pasar el conocimiento de Dios de generación en generación. Y por eso es que yo le digo, me atrevo a decir que uno de los fallos más grandes de estos tiempos es este punto especialmente, porque el Padre no toma, y me refiero, hermanos, gloria a Dios por aquellos que lo hacen, bendito sea el nombre del Señor, que aquellos entienden la palabra del Señor y toman a bien, ¿verdad?, enseñar a los hijos. Pero uno de los fallos más grandes, hermanos, por lo que el enemigo ha entrado a invadir tanto la mente de los muchachos, la mente de los niños hoy en día, y ahora tenemos cientos de problemas más graves que en los años anteriores, y por los cuales los hijos, hermanos, muchas veces tienen unas conductas tremendas porque no se está haciendo este punto, bendito sea el nombre del Señor. Esto, hermanos, tiene un propósito, esto tiene un mandato. Dios quiere que nosotros, los padres, le contemos a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, las cosas que Dios hizo. El evangelio, la palabra de Dios. Le vamos a poner los términos que usamos hoy en día, vaya. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted le hable de la ley. ¿Y cuál es la ley? La Biblia, hombre. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, es lo que Dios quiere que nosotros en la tierra, el hombre, conozca de Dios en la tierra. Y yo le decía que este libro se ha convertido en algo, hermanos, tan poderoso para la humanidad, para aquel que atiende el oído, aquel que atiende a Dios, aquel que le preste el oído y le preste el corazón a Dios, ¿verdad? Entonces, en esa persona, este Dios está dispuesto a generarle beneficios, a darle bienes, a prosperarlo, porque hay bendición en esto. ¿Acaso no fue lo que Dios le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
A él no fue que le dijo esto. Y esa palabra sigue siendo permanente para cada creyente. Para aquel creyente que dice la Biblia, la palabra de Dios no se aparta de su boca, ni de día ni de noche. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que le dice la palabra de Dios al creyente que lee la Biblia? Nunca se aparte de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Una de las maneras de estudiar la Biblia es meditando. Yo siempre le digo, si usted pregunta, ¿y cuánto puedo leer? Lea un versículo aunque sea, pero una de las cosas que manda Dios es que medite en eso. Pregúntese, ¿a quién le dijo Dios esto? ¿Qué quiso hablar Dios? ¿Por qué dijo estas cosas el Señor? Después de eso dice, medítalo y luego guárdalo. Y luego, el tercera acción, le dice, y haz conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, obedece lo que está escrito en la ley. Porque entonces, le dijo Dios a Josué, harás prosperar tu camino. O sea, tu vida será prosperada y todo te saldrá bien. Y esto lo dijo Dios. Y la Biblia dice acerca de Dios que Él es un Dios que no miente, que su palabra es veraz, que su palabra, hermanos, no es infalible, vaya, o sea, no cambia, permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa promesa que Dios le habló a Josué, se lo da a uno mismo también. Yo siempre le digo, aquella persona, llámese adulto, llámese de la mediana edad, llámese joven, llámese adolescente, llámese niño, no importa la edad que sea, la persona que dedica su corazón para estar inmerso en la Escritura, no lo dice la hermana Reyes, lo dice el Señor. Dios le hará prosperar la vida a esa gente. Dios le hará que todas las cosas le provean un bien a su vida. Porque esa promesa la dio Dios, no la da nadie, la dio el Señor. Pero hay que hacer primero la acción. ¿Cuál la acción? Esa, de que nunca se aparte de nuestra boca este libro. O sea que hay unos beneficios, hermanos, tremendos de la palabra de Dios cuando se vive uno estudiando. No le manda a Dios que viva las 24 horas, yo siempre se lo repetiré. Es un tiempo, es un espacio de todas las 24 horas que uno debe dedicar para enseñar a los hijos. Pero hoy estamos hablando de cómo Dios concentra esta responsabilidad, es en el adulto, en el padre de familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que determinó que el padre es el que debe hablar de la palabra del Señor al hijo, para que este niño pueda tener fundamentos y hablarle a los hijos que vendrán después de él. Y de esta manera la palabra del Señor se va cimentando en el alma del niño, se va cimentando, hermanos, se va poniendo en el corazón de los hijos, se va poniendo en el alma de ellos. ¿Cómo van a conocer de Dios? Es a través de la Escritura. ¿Cómo sabrán? A través del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Esta responsabilidad Dios no se la dotó a los maestros seculares. Un maestro de la escuela no está obligado a enseñar la Biblia. Gloria a Dios por esos colegios cristianos que se han levantado para enseñar en las iglesias, hermanos, y poder transmitir la palabra de Dios. Pero con todo eso, la primera responsabilidad Dios se la dota es a los padres. No es responsabilidad del maestro de la escuela bíblica enseñar, no tienen obligación ellos. Las iglesias a veces levantan programaciones para poder enseñar a los muchachos la escuela bíblica, y eso es excelente en una iglesia. Pero si un niño no presta atención, si un niño no le interesa la palabra de Dios, o si un niño no va, un día sí, un día no, esa no es obligación del maestro de la escuela bíblica, hermanos, que la obligación Dios la pone sobre los hombros de los padres. ¿Por qué digo yo la puso Dios sobre los padres? Porque si hay alguien que puede enseñar correctamente la Biblia, eso es el papá. ¿A quién le interesa que ese hijo le vaya bien? Es al padre. ¿A quién le interesa que Dios bendiga a ese hijo? Es al padre. Y si ese amor que le tenemos al hijo no nos mueve a enseñarles a ellos, entonces ¿quién lo hará?
entonces ¿quién velará por ellos? ¿Cuáles son los cimientos espirituales que le estamos fundamentando en el corazón de los hijos? Esa es la pregunta. Y como dice su palabra, que esta palabra de Dios vendrá a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que no hay un padre de familia en el mundo, y si lo hay, entonces es de otro planeta. Pero espero yo que no haya un padre que desee el mal para su hijo o para sus hijos. Yo creo que no lo hay, no existe, bendito sea el nombre del Señor. Yo más bien creo que lo que sucede es que nosotros no hemos comprendido el beneficio que hay detrás de este mandamiento. Y bendito sea el nombre de Dios por aquellos padres que apenas están creciendo hijos, aquellos que sus hijos acaban de nacer, que tienen 1 o 2 años, están a tiempo para que atesoren de verdad esta palabra. ¿Por qué, hermanos amados? Porque lo que la Biblia habla es acerca de los beneficios que vendrán sobre la vida de aquella persona que atiende la palabra del Señor. De aquella persona, hermanos, si hay algún tiempo en el cual un ser humano se puede enamorar de Dios, es cuando es niño, es cuando es pequeñito. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, no solamente ellos quieren descubrir el mundo, quieren descubrir las cosas, quieren saber, ellos se deslumbran, bendito sea el nombre de Dios, por las cosas cuando se les enseña. Pero observe cuál es la actitud de un hijo cuando el padre dedica tiempo. Así como hay tiempo para todo, dice la Biblia. Eclesiastés dice que hay tiempo para reír, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para otras preparaciones, hay tiempo para todo. Entonces, ¿por qué no tomar, qué sé yo, una media hora del tiempo del Padre, una horita del tiempo del Padre, para decirle, ven, te quiero enseñar algo? Y empieza con un versículo de la palabra de Dios. ¿Por qué le voy a decir eso? Porque ya va a ver usted lo fácil. Si alguien dice, pero ¿qué le voy a enseñar yo a este niño de la Biblia? Bueno, eso es algo que vamos a tratar hoy aquí. Porque este Dios de nosotros le dice que una de las responsabilidades es notifícales, hazle saber, anúnciale, enséñale a tus hijos para que sepan de Dios. La generación que viene, los hijos que nacerán después de ellos y los que se levantarán también se lo puedan contar a sus hijos. Eso es lo que dice el Salmo 78, capítulo 78, versos 5 y 6. El verso 7 nos dice, hermanos amados, ¿cuál es el fin que persigue Dios? Número 1 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cómo van a confiar los hijos en alguien si no saben, si no conocen de Dios? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que yo miraba en esta palabra que quiero dejar esta mañana es que Dios tiene propósitos. Dios no es un Dios descabezado, hermano. Él tiene razones, tiene motivos. Él es un Dios que lo que persigue es el bien del hombre. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es una de las cosas que tenemos los padres cuando tenemos un hijo? Hoy que yo tengo hijos adolescentes que ya están entrando a la juventud, una de mis preocupaciones como madre es cómo van a enfrentar ellos el mundo. ¿Cómo van a ser ellos cuando se enfrenten a las cosas difíciles? A las difíciles, hermano. Cuando tengan problemas en los cuales ellos tienen que saber qué hacer. Uno desea que ellos aprendan, hermanos, a defenderse en la vida de la manera correcta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué los llevará a la primera, hermano, razón que los llevará a ellos a que ellos sepan defenderse? Depende en quien ellos confían. ¿Por qué? Porque confiar, hermanos, en alguien es tenerle fe a alguien o a algo. Eso es el concepto de confianza. Es la actitud que tiene el hombre de tener fe en alguien o en algo, para que se agarre de eso, para que se fíe de lo que sea en esa persona o de lo que ese algo representa en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted y yo, que somos adultos, nos damos cuenta con el correr de los años
que aunque encontramos personas en las cuales podemos confiar algo, no hay nadie que suplante a Dios. A Dios nosotros le podemos contar lo que sea, porque hay confianza de que este Dios nos ayudará. Las promesas que están escritas en la Biblia son para el hombre. Este Dios puede ser nuestra ayuda, nuestro socorro, puede ser nuestro refugio, puede ser Dios para el hombre, nuestro sostén, bendito sea el nombre del Señor, nuestro apoyo. Cuando necesitamos un consuelo, ¿a quién va el creyente? A Dios. Estamos tristes, ¿a quién vamos? A Dios, porque Él es el que nos fortalece. Cuando pasamos pruebas como la muerte de alguien, necesitamos consuelo. ¿Quién consuela al hombre? Dios. ¿Quién es el que necesita ayuda cuando está en una emergencia? El hombre. ¿En quién puede confiar? Es en Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? A fin de que estos hijos pongan en Dios su confianza. Que si mi hijo está allá en la universidad, se le presenta una situación, yo quiero que una de las personas primeras a las cuales él clame, después, hermanos, de que él tenga un problema, es que confíe en que Dios lo ayudará. Cuando yo hablo con mi hijo, yo le digo, cuando él me dice, mamá, estoy estresado, tengo demasiado trabajo, demasiadas tareas, estoy cansado. Él me habla de la frustración que tiene a sus 19 años. Entonces vengo yo y le digo yo, siempre le digo yo, le meto en el teléfono lo que le tengo que decir siempre. Y le digo, ¿y qué tal si te descansas un rato en el Señor? Tú sabes que Él es lo mejor. Y él se queda callado porque le estoy hablando de edades que usted verá cambios en ellos, en sus palabras, en sus actitudes. Pero ante eso él se queda callado. Y le digo yo, ¿por qué no descansa tu mente un rato? ¿Por qué no te relajas un momento y piensas en que Dios es el único que te va a ayudar? Parte de las cosas que queremos es que nuestros hijos aprendan a confiar, pero enséñale primero a confiar en el ser que lo va a ayudar el resto de su vida, que lo va a ayudar cuando él esté en un problema, que lo va a ayudar cuando él esté estresado, cuando esté adolorido, cuando le pase algo. ¿Quién cree que lo va a ayudar? Nosotros los padres no podemos estar 24 horas detrás de nuestros hijos. Es más, esas 8 horas que mandamos a los hijos a la escuela, ¿quién cree que los cuida? Es el Señor, hombre. ¿Pero por qué los cuida? Porque nosotros confiamos en lo que el Señor dice en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Si nuestros hijos, hermanos, salen de la casa vivos y regresan vivos cada día, es pura misericordia de Dios. Entonces, una de las cosas que le tenemos que meter a los hijos es que pongan su confianza en Dios. ¿Acaso no dice eso la Biblia? Pues, enséñales, notifícales, enséñales la palabra para que aprendan a poner en Dios su confianza. Yo me hago esta imagen en mi mente y usted podrá reírse y todo, pero yo soy una persona que le pongo pensamiento a mi cabeza. Yo me imagino ya el día que yo falte. El día que yo ya haya partido de la tierra, la hermana Reyes se murió. Ya se fue con el Señor, eso esperamos en el nombre del Señor. Me fui de la tierra, ya me morí. Yo por lo menos me gustaría que mis hijos, cada día que les ocurra algo, busquen al Señor, pues. Más que antes de que busquen a la gente, que busquen es a Dios. ¿Por qué? Porque yo he experimentado que este Dios ha estado conmigo en todos los momentos más difíciles de mi vida. En los momentos más difíciles de mi vida, Dios es el que estuvo a mi lado. Y yo quisiera que el día que yo falte, mi hijo, cuando tenga un problema, corra a Dios. Que cuando mi hija esté en una situación difícil, mi hija pueda correr a Dios antes que corra a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde entra, hermanos, el poder de esta palabra. Para que su hijo ponga su confianza en el Señor. Para que cuando el hijo, hermanos, esté triste, decaído, depresivo por alguna situación, sepa que Dios es el único que lo va a sacar de esa situación. Sepa que Dios es el único que lo va a levantar. Que si el hijo peca, el hijo falla, crea que este Dios tiene el poder de levantarlo de la peor condición. Cuando nadie lo mira bien, Dios lo está mirando y lo puede levantar. Que cuando él peca o falla, el Dios que lo puede perdonar, el único ser que lo puede perdonar es Dios. Yo quiero que mi hijo sepa eso. Una de las razones por las que el Señor me ha motivado a predicar es porque yo quiero decirle al mundo entero quién es este Dios.
Es la persona en la que usted se puede fiar de todo. Si usted le cuenta algo a Dios, Dios no va a ir de chismoso a contarle al mundo entero, que a veces eso es lo que hace el hombre. A veces nosotros cometemos unos errores garrafales, fatales, bendito sea el nombre de Dios. Corremos al vecino, corremos a la familia, corremos al amigo. ¿Y qué es lo que hacen estas personas muchas veces? Despotricar con aquella información que se dan cuenta. Pero Dios no hace esto. Dios me escucha. Dios me consuela, Dios me fortalece, Dios me levanta, Dios me vuelve a levantar de la peor condición. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que hace eso. Y yo quisiera que el día que yo falte, aunque no falte, que mi hijo o mi hija tenga un problema, la primera persona que piensen sea Dios. Digan, Dios es el único que me puede ayudar, Dios es el único que me puede fortalecer, Dios es el único que me puede levantar el día que a mí me vaya mal, el día que otro me humille, Dios es el único que me va a consolar, el día que a mí me pase un problema delicado, Dios es el único que me va a sacar de esto. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Cuéntale a tus hijos la Biblia para que ellos pongan en Dios su confianza. Muchas veces no pensamos de esta manera cuando tenemos niños. No pensamos, hermanos, que esto es un gran beneficio enseñarle la Biblia al muchacho. No pensamos, hermanos, que esto tiene una productividad en el corazón del hombre. La palabra de Dios tiene un poder que usted no tiene una idea. Por eso es que una de las cosas que yo más amo en la vida, una de las cosas que Dios puso dentro de mí, hermanos, es que a mí me gusta la lectura. Desde niña he sido una persona amante de la lectura. Hasta el día de hoy, a mis 47 años, amo leer, pero el día que yo descubrí la Biblia, que la Biblia me impactó, ese es el libro favorito mío. Por eso si usted me oye hasta un poco salida en mi locura estoy, pero es que yo conozco a este Dios que leo, conozco a este Dios que experimento, bendito sea el nombre del Señor. Y es triste ahora, hermanos, porque esta enseñanza se está volviendo compleja en el corazón de los hijos. Pero si hay un tiempo en el que el padre puede agarrar esa atención y el corazón de un muchacho, es cuando es niño. Por eso yo espero en el nombre del Señor, en el nombre de Dios creo yo. Creo en el Señor que esta palabra le va a funcionar a esos padres que están ahorita criando niños, que están creciendo hijos, bendito sea el nombre del Señor. Porque una de las cosas que el padre debe hacer por el beneficio que tiene este libro, mire que dice que nosotros le vamos a enseñar a ese hijo a que este muchacho ponga en Dios su confianza. Para eso este niño tiene que conocer quién es Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Cuál es el poder que tiene? ¿Por qué? Porque el segundo punto de este versículo dice, y no se olviden de las obras de Dios. Y no se olviden de las obras de Dios. O sea, ¿qué necesitan los hijos saber? Lo poderoso que Dios, las obras que puede hacer. Todas las obras que ha hecho, Dios las puede hacer. ¿Y cuáles obras son las que habla? Todas las que están escritas en la Biblia. Empecemos, hermano, por enseñarle a los muchachos todo lo que Dios hizo para salvar a Israel. ¿Acaso Dios no tuvo que pelear con una nación que ahí está escrita en la Biblia? Tuvo que pelear con Faraón. Le mandó 10 plagas. En esas 10 plagas destruyó todo lo que había en Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Tuvo que mandar, hermanos, que Dios destruyera las aguas de Egipto, destruyera las plantaciones de Egipto, los animales de Egipto, mandándole plagas de moscas, plagas de ranas, plagas de todo tipo le envió Dios a Egipto. ¿Para qué? Porque Faraón se resistía a oír la voz del Señor. Y se resistía para dejar ir al pueblo de Dios a que fuera a adorar al desierto. Entonces Dios tuvo que empezar a usar su poder, todo lo que Él sabe hacer, cosas que el hombre no puede hacer. Nosotros no podemos ni mandar una mosca a ningún lado. Dios mandó una plaga entera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que tiene el poder, hermanos, de hacer las cosas que el hombre no puede hacer. Por eso es el Dios todopoderoso, porque todo lo puede hacer. Él es el que le abrió el mar rojo. ¿Quién puede abrir el mar rojo si nosotros ni partir el agua en un vaso podemos? Pero Dios puede hacer que un río, que un mar se abran. Ahí está escrito en la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Y que todo esto lo hizo Dios para salvar a su pueblo, para pelear por su pueblo, por Israel,
por el pueblo de Dios, y que este mismo Dios que hizo eso por Israel lo hace por nosotros hoy en día si tenemos fe. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tiene sentido cuando la Biblia dice, para que no olviden las obras de Dios. El creyente no debe olvidar esa capacidad que tiene Dios, el poder, todo lo que Dios ha hecho. Dios es el que envió maná del cielo. ¿Quién hace llover pan del cielo, hermano? Porque el maná era eso, un pan sabroso que según la Biblia lo describe, tenía olor a cilantro, dice la Biblia. ¿Y cómo usted puede en su mente ahora notificar que el pan que se comían tenía olor a cilantro? Yo no sé, no me pregunte. Ese pan lo hornearon en el cielo y lo enviaba Dios a la tierra para que Israel pudiera comer pan. ¿Cuánto tiempo los alimentó Dios? 40 años en el desierto. 40 años, bendito sea el nombre. Comida gratis. ¿Quién se las envió? Dios. Dios hizo esas cosas, sí, Él las hizo. ¿Dónde lo dice? La Biblia lo dice. ¿Qué más cosas hizo Dios? Les sacaba, tenían sed, ellos decían, tenemos sed, decía el pueblo. Dios les hacía, dice, fuentes en el desierto. O sea, los desiertos son desiertos, no hay árboles, no hay agua, no hay nada, no hay gente. En los desiertos no hay nada. Entonces Dios ahí en los desiertos les hacía grandes lagos, grandes ríos, grandes lagunas, hacía que de las piedras brotara el agua. De la peña del pedernal, de ahí brotaba la fuente de agua. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Cómo le podemos aplicar nosotros la palabra de Dios a nuestros hijos hoy en día? Que el día que estén escasos, el día que les haga falta algo, que confíen en el Señor, porque este Dios de nosotros es un Dios proveedor. Este Dios es el que ha dicho que su generación, ¿verdad?, que no hay justo desamparados ni simiente que mendigue pan, que al hombre nunca le va a faltar su alimento mientras Dios esté de su lado, que nunca nos faltará a nosotros la comida, no nos faltará absolutamente nada mientras tengamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al Dios proveedor de la Biblia, a este Dios que sabía dar. Ellos dijeron un día, ya estamos cansados del pan, queremos comer carne, y queremos carne, y queremos carne. Hasta Moisés le preguntó a Dios un día, ¿cómo yo le voy a dar carne a esta gente? Son más de 600,000 hombres de a pie. 600,000 personas, 600,000 personas de a pie, le dijo Moisés, sin contar las mujeres y los niños, sin contar las bestias que iban en el camino. Y el Señor, y Moisés se puso preocupado cuando el pueblo le pedía carne. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Que Dios le responde a Moisés, y se lo estoy diciendo de manera literal, lo que recuerdo que he leído de esta palabra. Entonces, Dios le dice Moisés a Dios, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Tengo que matar miles de vacas? ¿Tengo que ir al mar y pescar todos los peces para que puedan obtener carne? Y Dios le dijo a Moisés que lo que para el hombre era imposible, o sea, porque no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Significa, en otras palabras, que lo que el hombre no tiene capacidad de generar, de hacer, Dios lo puede hacer. Dios lo hace. En otras palabras, eso fue lo que le dijo. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo pedía carne y Dios dijo, yo lo haré. Yo puedo hacerlo. No te preocupes, en otras palabras. Y lo que Moisés se preocupaba era de dónde iba a salir tanta carne. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dijo, lo haré. Y no me preguntes cómo lo haré. La Biblia habla acerca, ¿verdad?, que Moisés le dijo al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manada. Le dice Moisés a Dios, ¿podría eso satisfacerlo? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? ¿Dónde está eso? En el libro de Números capítulo 11, versículo 21, 22 y 23 en adelante. Entonces el Señor le responde a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás
si mi palabra se cumple o no. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, yo le voy a dar carne y lo voy a hacer durante un mes entero, le dijo. Ahora, le dijo en otras palabras, no es un día que les voy a dar ni 2, 30 días les voy a meter carne. Y te vas a dar cuenta a lo que Moisés se asustó y le dijo, yo tengo 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y ni poniendo a trabajar esta gente a que maten todo el ganado, todo el rebaño, toda la manada, podría satisfacerlo. ¿Cómo me dices tú que lo harás y lo harás 30 días? Entonces dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso se ha perdido mi poder? Ahora verás que mi palabra sí se cumple o no, le dijo. Y así fue, hermanos. Dice que Moisés salió, le comunicó al pueblo las palabras que Dios le había hablado, juntó a los ancianos, los colocó alrededor del tabernáculo, descendió el Señor sobre la nube y le habló a Moisés y le dijo, entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu, hermanos, que estaban ahí con ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Dios hizo, hermanos, que de los 4 lados de los vientos, dice la Biblia, viniera una cantidad de codornices. Mira la carne que les envió, puras codornices, puras gallinas especiales, bendito sea el nombre de Dios. Dice que caía, que el campamento de Israel se llenó de codornices. El viento trajo codornices desde el mar, las dejó caer por todo el campamento. Había codornices, dice la Biblia, y si usted quiere leer los números 11:31, por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo, así como 1 metro le llenó de codornices. Así que el pueblo salió a atrapar codornices todo ese día, toda esa noche, al día siguiente. Dice la Biblia que nadie recogió menos de 50 canastas. O sea que eso se llenaron, hermano. Se esparcieron las codornices por todo el campamento, las pusieron a secar, así como la gente seca la carne. Así mataron a las codornices y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban la carne, dice la Biblia, cuando estaba aún en su boca, Dios se enojó, se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grande. Ese lugar fue llamado Kibrot Hataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios ve la actitud con la que el hombre pide las cosas, con la que el hombre hace las cosas. Una cosa es que la gente tenga hambre para comer y Dios le da el alimento del día, la del día. Cuando Dios vio que eran glotones, que agarraban más de 50 canastas cada uno, Dios se molestó, porque Dios está en contra de muchas cosas, de la avaricia, del egoísmo. Dios está en contra de la glotonería. Y bueno, estos son temas aparte del tema de hoy. Estamos hablando acerca de por qué debemos hablarle a los hijos las obras de Dios, el poder que tiene Dios. Que ese hijo sepa que el día que no tenga dinero, Dios le va a ayudar a que le supla, Dios le va a proveer alimentos de algún lado, Dios le va a proveer un trabajo para que ese hijo dependa de Dios. Para eso el hijo necesita conocer todo lo poderoso, las obras que Dios hace, las que ha hecho, aún las que ha hecho con nosotros hoy en día. ¿Sabe que es importante, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros le hablemos de este Dios a nuestros hijos, contándole la historia de la Biblia, pero también contándole nuestras propias experiencias? Todo lo que el creyente vive en el Evangelio, desde el día que Dios lo llama al Evangelio. Desde ese día, cómo la vida del hombre se transforma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dijo Daniel respecto a las obras de Dios? Cuán grandes son sus señales, dijo Daniel, capítulo 4, verso 3. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas. Su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Es decir, este Dios de nosotros dice que su reino durará siempre, que no tendrá fin. Eso significa reino sempiterno, que es un reino perpetuo, que es un reino perdurable. Quiere decir que este Dios que le llenó de codornices el campamento a Israel es el Dios que le provee la comida a la gente ahora.
Porque ¿por qué se levanta el hombre al trabajo? Por la fuerza que le provee Dios. ¿Por qué amanece vivo? Por la vida que le regala Dios. ¿Por qué tiene salud el hombre? Por la salud que le regala Dios. Porque el día que Dios quita esas tres cosas, el hombre se convierte en nada. Sin vida el hombre muere. Sin salud el hombre no puede hacer nada. Y sin fuerza tampoco podría levantar un pie. ¿Quién dice eso? La Biblia. Enseñémosle a nuestros hijos, sinceramente, que toda su vida, desde el día que abren los ojos, dependen del Señor, para que aprendan a expresarse de Dios de una manera correcta, para que aprendan a hablar, hermanos, de una forma correcta. Nosotros le debemos la vida entera al Señor. Si a Dios le placiera cortarnos 2 minutos de oxígeno, se muere toda la tierra entera, hermanos, porque nadie sería capaz de vivir sin el oxígeno que provee Dios a la tierra. Y por eso es que Daniel dice: cuán grandes son sus señales, cuán potentes, cuán poderosas son las maravillas de Dios. Y Dios quiere que le contemos esto a los hijos para que no olviden las obras de Dios, para que sepan que el día que no tengan que comer, no tengan trabajo, vayan de rodillas y busquen a Dios, que Dios les va a proveer lo que ellos necesitan. ¿Acaso no nos pasa eso a nosotros hoy en día? En el tiempo de las vacas flacas que nos llegan a los creyentes ahora. Porque a todo el mundo le llegan los días de las vacas gordas, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay cuenta de banco, cuando hay todo a la disposición. Pero hay días, hermanos, que nos llega lo que le llegó a Faraón y a Egipto, el día de las vacas flacas, donde no hay dinero, no hay trabajo, no hay comida, no hay ayuda de nadie. Ahí es donde entra Dios, hermano. Y tal grande es la prueba de que Dios nos ha sostenido. Es que mírese el cuerpo que tiene. Yo me miro el mío, yo estoy hecho una chulada, gordita. Hermano, nunca me ha costado sin comer nada cada vez que voy a dormir. ¿Por qué? Porque el que provee mi comida es el Señor. Y eso yo lo sé, yo tengo claro eso. A nosotros los creyentes, quien nos provee las comidas es Dios. Usted dirá: sí, pero yo trabajo. Pero ¿quién le regala la vida? ¿Quién le regala la fuerza? ¿Quién le regala la salud? Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que la Biblia no se equivoca cuando la Biblia dice: en Dios somos, en Él nos movemos, por Él es que hacemos eso. De lo contrario, el hombre, hermano, con un dolor de espalda no puede ni moverse de la cama. Bendito sea el nombre de Dios. Pregúntenle a los que están en el hospital si desean estar sanos. Claro que sí, porque el día que llega la enfermedad, el hombre desea que Dios le ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos de enseñar la palabra de Dios? Para que ellos guarden, hermano, para que no se olviden de las obras de Dios, para que aprendan a poner en Dios su confianza. La tercera cosa es para que guarden sus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas, hermanos, que quiere Dios que uno haga con su palabra. ¿Cuáles son los mandamientos? Lo que está escrito en la Biblia. No solo son los 10 de Éxodo 20. No, esos son los primeros mandamientos. Pero después de ahí Dios manda otras cosas a los creyentes. Y Dios quiere que yo ame los mandamientos, que guarde sus mandamientos, que los cumpla, que obedezca su palabra. Dios quiere eso. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista David le decía a Dios: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Que usted y yo no nos apartemos de sus mandamientos. Es más, que busquemos cada día qué pide Dios de nosotros. Porque todo lo que el hombre necesita en esta vida es guardar este libro. ¿Acaso no dice la palabra del Señor: bienaventurado el que teme a Dios y el que guarda sus mandamientos? ¿Acaso no dice Salomón en su discurso del capítulo 12 de Eclesiastés que una de las cosas que tiene, hermanos, el fin del discurso, el fin de todas las cosas oídas es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre? Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Que amen la Biblia, que se enamoren de este libro, que aprendan el temor de Jehová, que aprendan, hermanos, a no desviarse de lo que dice la Escritura, que aprendan, bendito sea el nombre del Señor, a amar y a guardar lo que ahí está escrito. Que no crean que este libro es un invento de cualquier gente. Esto es una inspiración divina del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Si usted quiere saber quién es Dios, ahí está. Quiere saber qué piensa Dios, ahí está. Quiere saber qué pide Dios, ahí está. ¿Dónde? En la ley, en la palabra de Dios. Y que lo menos que puede hacer el hombre es buscarla.
Si quiere volver a ver a Dios, tiene que amar este libro. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Y después de eso dice, para que teman a Dios todos los días que vivan sobre la tierra. Y no, este temor que pide Dios, hermanos, este temor que pide Dios, no es ese miedo que la gente le tiene a Dios. Oh, Dios me va a destruir, Dios me va a matar, Dios me va a mandar al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, el hombre elige. El temor del que habla la Biblia es esa reverencia que el hombre debe manifestar cuando ya conoce a Dios. Oh, ¿yo le sirvo a Dios? Sí. ¿Y quién es Dios? El ser supremo de la tierra, el que manda la tierra, el que hace lo que quiere, el que me regala la vida. Entonces, cuando yo conozco quién es Dios, entonces yo tengo que tener reverencia, respetar a este Dios, andar a la luz de su palabra, andar a la luz de sus mandatos. ¿Por qué? No por miedo, sino por amor. Es que este Dios me ha dado tantas cosas bonitas que yo le sirvo por amor. Y hay que transmitirle eso al hijo. Ahora los muchachos le preguntan a uno, pero es que tú solo Biblia dices, pero es que tú solo iglesia dices. Porque ellos están en una edad donde no comprenden que en esto, como dice el discurso de Salomón, esto es el todo del hombre, en que podamos conocer sus mandamientos y el temor a Jehová. Ese temor reverente a Dios, no el Dios que me va a condenar, sino el Dios que me provee la vida, el Dios que me provee la salvación. Todo lo que hay a mi alrededor, Dios me lo provee. Y entonces por ese temor, cuando yo sepa quién es Dios, yo voy a andar porque quiero agradarlo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no le sirvo a Dios por miedo, le sirvo porque lo amo, porque lo respeto, porque sé que Él es el único que puede ayudarme en todas mis cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia respecto al temor de Dios, que una de las cosas que hacemos cuando le tenemos temor a Dios, lo primero que hacemos es que aborrecemos el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, dice el Proverbios 8:13. Aborrecemos la soberbia, aborrecemos la arrogancia, aborrecemos el mal camino, aborrecemos a los perversos, aborrecemos a los mentirosos. ¿Por qué? Porque eso es parte de mostrarle temor a Dios. O sea, yo no me voy a volver perversa porque temo a Dios, yo respeto a Dios. Yo no puedo, aunque la carne me pida que yo sea soberbia, no me puedo poner soberbia porque Dios no ama la soberbia. Entonces, por temor a Él, yo tengo que aprender a no ser soberbia ni orgullosa. Y así sucesivamente le puedo decir una cantidad de cosas acerca del temor. Dice la Biblia que el temor de Jehová nos ayuda para que nos apartemos del mal, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nos ayuda, dice el proverbio, a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque el ojo de Dios está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Nos vuelve pacientes ese temor. Nos da remuneraciones, dice el proverbio 22:4. Nos da riqueza, o sea, nos da bienes, honra, vida. Pero cuando nosotros nos volvemos humildes bajo ese temor de Dios. ¿Acaso no dice para las mujeres, engañosa es la gracia, vana la hermosura? Pero la mujer que teme a Jehová, dice, recibirá halagos, recibirá alabanzas. El temor de Jehová tiene tantos beneficios, hermano, que yo no entiendo el temor de Dios como hoy ténganle miedo a Dios. No, Dios es un Dios de amor y un Dios de fuego consumidor, claro que sí, pero no hay que servirle por miedo, hay que servirle porque se le ama, porque entendemos que este Dios merece que yo le honre, que le sirve, que le ame. Entonces, cuando yo veo eso, lo primero que yo digo, bueno, no se equivoca la palabra al decir, ¿verdad? Enséñale a tus hijos para que pongan en Dios su confianza. 1, 2, para que no olvide las obras de Dios. 3, para que guarde sus mandamientos. 4, para que tema a Dios
todos los días que viva sobre la tierra. Que cuando mis hijos anden ahí y van a hacer algo malo, se acuerden que el primero que los va a juzgar es Dios. Que la persona que los está mirando las 24 horas del día es Dios. Y que un día, tarde que temprano, ellos tendrán que rendir cuenta de lo que hacen delante de Dios. No es tanto ni delante de mí, sino delante de Dios. Que si hacen algo malo, si no se apartan del mal, entonces le rendirán cuenta a Dios y sufrirán la consecuencia del mal que ellos abrazan. Pero hay que enseñárselo cuando son ellos niños, para que aprendan a apartarse de las cosas. Y si no se apartan, por lo menos que aprendan que tendrán consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. El hombre tendrá que enfrentarse a Dios, aunque sean jóvenes. ¿Acaso no dijo Salomón eso, pues? Joven, le dice Salomón a los muchachos, va, quita de tu corazón el enojo. Eclesiastés 11 así lo dice. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia, la juventud son vanidad, le dice. ¿Acaso no es esto lo que le dice? Alégrate, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero le dice, anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios va a juzgar a los muchachos también, pero hay que decirles que de toda obra mala que ellos hacen, Dios les va a juzgar. ¿Y quién lo dice? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces debemos enseñar a los hijos, hermanos. Y uno de los consejos que da, hermanos, la palabra del Señor es eso, con una fuerza intensa. Éxodo 10:2 dice, para que le cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Les contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Mire cuán importante es contar. Los hijos deben saber la historia de la Biblia. Los hijos deben saber la historia de por qué nosotros le servimos a Dios, por qué nos convertimos al Señor. Deuteronomios 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 4:10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviere sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Esta es una palabra que el Señor, hermano, repite y repite y repite. ¿Cuál es la forma que quiere Dios que se le enseñe a los hijos? Deuteronomios 11:18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Mire a dónde van asentadas las cosas de Dios en los hijos. Las llevan en el corazón, las van a impregnar en el alma. Y una de las formas que le dijo Dios a Israel fue, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te acuestes y cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Imagínense cómo dice la palabra del Señor que debe enseñársele a los hijos. Habla acerca, hermanos, de que hay que poner las palabras en el corazón del muchacho. Es posible que usted vea que ese hijo no sabe nada, pero ellos la llevan, lo que usted les cimienta, lo llevarán en el corazón y en el alma. En el tiempo antiguo, para entender por qué la Biblia dice, átaselas como una señal en la mano, ponla en la frente de entre sus ojos, enséñales, háblales
Cuando te sientes, te levantes, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, le escribirá en los... ¿Por qué dice que son los métodos, hermano? Porque uno de los métodos que tenían los judíos, porque acuérdese que Israel era el pueblo judío, y una de las cosas que hacían ellos, hermanos, era, hermanos, y todavía lo tienen los judíos, hermanos, esto, y se lo digo porque para yo entender eso tuve que aprender a estudiar esto, hermanos. Los judíos tienen un elemento, hermanos, que ellos tratan de poner la palabra en libros pequeños. Dice que a esas pequeñas porciones de la Biblia, ellos las meten en pequeños libros, y a eso, hermanos, lo ponen en un libro con un cuero especial, y a eso ellos le llaman el tefilín. Los judíos le llaman el tefilín. Se lo leo como yo lo pronuncio, como lo leo, vaya. El tefilín es una de las importantes cosas del Torah, o sea, de la Biblia de que ellos estudian, pero que es como que si yo hiciera una pequeña Biblia en chiquitito y la mete en una caja, y esa caja la amarre con una cuerda de cuero. Bendito sea el nombre de Dios. Y ellos se la atan en la mano, o sea, andan la cajita en la mano y el cuero se lo enredan en todo el brazo. Entonces ellos usaban 2 cueros de esos, dos pequeños libros. Uno se lo ataban en la mano y otro el judío se lo pone en la cabeza, amarrado así como un cordón alrededor de la cabeza. Pero eso tiene un sentido para ellos, ¿verdad? La Biblia dice en Deuteronomio 6, los atarás como señal sobre tu brazo y serán un recordatorio entre tus ojos. Porque el tefilín consiste en 2 pequeñas cajas de cuero unidas a correas de cuero, y que estas contienen 4 secciones de la Biblia o 4 pedacitos de los pergaminos de ellos, va. ¿Qué es lo que andan en esos libros según la historia judía? Que número 1, ellos deben proclamar la unidad del Dios único. El segundo punto que ellos andan adentro son las promesas de Dios. La tercera cosa que incluye en ese libro es el deber del pueblo judío, porque ellos deben recordar siempre que Dios los redimió de la servidumbre de Egipto. Y número 4 es la obligación de ellos de recordar en ese libro que deben informarle a sus hijos la Biblia. Entonces, en esas cajas, hermanos, ellos se la colocan una en el brazo izquierdo para que esté, esa cuerda representa para ellos que así esa palabra que tienen en la mano en esa caja atada a la cuerda de cuero, esa cuerda se la van atando en el brazo como un símbolo de que va rumbo al corazón. Esto es simbólico. Y que esa palabra va a llegar al asiento de sus emociones. Esa correa de cuero envuelta alrededor de la mano izquierda, alrededor del dedo de en medio de la mano, es representativa que la palabra debe ser transmitida desde el libro hasta el corazón. La otra caja que la ponen en la cabeza es puesta sobre la cabeza, por encima de la frente, para que así esa palabra repose sobre el cerebro. De esta manera, los judíos lo que quieren dar a entender es que la palabra es dirigida a la cabeza y al corazón. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que la palabra de Dios tiene un propósito: llegar a la mente y al corazón del hombre. Ahora nosotros, como no somos judíos, no vamos a hacer esas cosas. No vamos a poner la palabra en un libro y luego al libro le vamos a poner una cuerda para amarrarle en la mano. Esto lo hacían los judíos. Por eso es que Dios les escribe a ellos, ¿verdad? Que esta palabra le dice: átala como una señal en la mano, en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, es decir, en la frente. Pero eso tenía un significado para los judíos. Hasta el día de hoy lo tiene. En las escuelas judías enseñan eso. Pero qué cosas ellos tienen que tener presente en su mente,
Bueno, que tienen que proclamar a Dios como el único Dios verdadero, que en ese libro están las promesas, que ahí está el deber del judío de recordar que Dios es el que lo redimió de Egipto. Y lo otro, que están obligados a enseñar esas palabras a los hijos. Ahora nosotros no necesitamos andar cargando ese tefilín que dice ahí, porque eso era una costumbre judía. Nosotros tenemos una Biblia, pero cada vez que usted y yo la abrimos y se la enseñamos al hijo, esa palabra va a llegar directamente al corazón, va a impregnarse en el alma del hijo. El hijo se irá y siempre, aunque ande todo descarriado por ahí, que eso es lo que pasa hoy en día, los muchachos se descarrían, hermanos, la mayoría de ellos, benditos sean aquellos hijos que no lo hacen, pero por si aquellos hijos están descarriados en el mundo, mira, hermanos, si hay algo que refrena un poco la situación de ellos, es el temor que ellos tienen de Dios, es el poquito conocimiento que ellos tienen de Dios. O sea que tiene efecto lo que uno enseña en la vida de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque una de las cosas que hace la Biblia es que nos enseña a que debemos ser gobernados por el Señor, que estos impulsos del corazón, hermanos, ¿verdad?, no lleven a los muchachos a que transgredan las leyes de Dios, a que el corazón de ellos sea gobernado por el Señor, que la razón, el cerebro está incluido en el cerebro, la razón, el raciocinio, y que Dios puede gobernar su corazón también. Así que eso del tifilín, ese cuero que ellos se amarraban en la cabeza y en la mano, en el brazo, eso, hermanos, representa que ellos se ponían sumisos de mente y corazón, hermanos, al Todopoderoso. Y yo creo, hermanos, que la única forma en que nuestros hijos van a conocer de Dios, van a temer a Dios, es enseñándoles la palabra del Señor. Por eso en el libro de Joel, el profeta escribe cuando Dios le dice a Joel, capítulo 1, verso 3, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Yo le pregunto algo, ¿cómo van a saber de Dios si no hay quien les enseñe? Cuando la Biblia dice ponlo en las puertas, ponlo cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, busque la ocasión, busque el momento para hablarles del Señor, pero hábleles, porque este mensaje creo que puede tener un gran beneficio para aquellos padres que ahora tienen niños pequeños, que están chiquitos. Usted sabe que es nuestra responsabilidad, hermanos, enseñar la palabra de Dios, porque el día, hermanos, que estos hijos crezcan, si hay algo que los va a frenar un poco, que los va a detener para que ellos no hagan, hermanos, a rienda suelta los males, será la palabra de Dios. Y benditos sean aquellos hijos, hermanos, que entienden esto, que se vuelven hijos sabios, que son hijos obedientes, que se apegan a Dios, y aquellos que, conociendo aún el evangelio, se apartan de Dios, y que un día, hermanos, ese temor que aprendieron, esa enseñanza que aprendieron, no los hace, hermanos, alejarse del todo de Dios y vuelven a Dios. Entiendan que este Dios es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, que es el único que puede levantarlos, que no pueden escuchar la voz del enemigo haciéndoles creer que no tienen respuesta, que no hay perdón para ellos. Se lo digo porque yo he tenido frente a mis ojos situaciones, casos de personas que le fallan a Dios, y a veces una de las frases que me dicen es: Dios no me perdona, esto que hice Dios no me lo puede perdonar, me han dicho personas a mí. Y yo le digo: no, esa es una voz del enemigo que te hace ver que no tienes perdón, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos a un Dios abundantemente misericordioso y perdonador. El hombre tiene que aprender que cuando falla debe correr a Dios. Y nosotros tenemos que transmitirle esto a los hijos, para que cuando se vayan de la casa, para que cuando la vida los confronte con situaciones difíciles, ellos sepan que ahí arriba hay un ser supremo, que es el único que podrá ayudarlos, que podrá sostenerlos, que podrá fortalecerlos, que los sacará aunque estuvieran en el pozo de cenagoso, hermanos, de lodo, como dice la Biblia. Dios es el único que puede sacarlos de ahí, de esa condición.
Esta palabra, hermanos, tiene un propósito enorme. Quizás es despertar un poco la conciencia del padre, que entienda el beneficio que hay cuando uno dedica un tiempo para enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Ahora los muchachos están rodeados de tabletas, de teléfonos, de juegos, hermanos, de situaciones que nada tiene que ver con esto. Si el padre no está haciendo su trabajo, yo se lo digo, no lo digo porque quiero, lo digo porque lo verá. La gente verá el fruto de las obras que ahora está haciendo y mirando. Y si no hace la obra de Dios, también verá los frutos de esas cosas. Veremos, como yo le digo, hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos, hermanos, que tendrán las cualidades que la Biblia describe, hermanos, sin afecto natural, implacable. Todo eso lo verá el Padre. Pero si el Padre ahora con un corazón erguido a Dios, hermano, inclinado a la palabra, dice: Dios, esa palabra que esta mujer ahora está predicando tiene sentido, tiene razón, tiene verdad. Entonces Dios hará lo que le toca hacer a él. Dios hará lo que le toca hacer a él, porque este Dios cumplirá su promesa. Y por cuanto conozco al Dios de la Biblia, hermanos, le puedo asegurar que es posible que yo falle en la exposición de esta palabra, pero no él en la palabra, porque este Dios es poderoso y es verdadero, hermanos. Este Dios, hermanos, tiene unas bendiciones enormes para el hombre, pero para aquel que atiende su voz, aquel que escucha, hermanos, y ve en este libro la necesidad de estar apegado a él. No es deseo mío, no es mandato mío que usted lea es mandato de Dios, que la lea el Padre y que luego se la transmita a los hijos. Esto no es obligación de un pastor. El pastor a veces le dice: hermano, enséñale a su hijo. A veces los padres se enojan, pero porque no comprenden que detrás de esta verdad hay algo tan grande, hermanos, pasando. Y muchas veces Satanás, cuando ciega el corazón del padre para que el padre se descuide y no haga este trabajo, el Satanás lo que está haciendo es un plan, hermanos, que va para largo plazo, a futuro, para destruir la mente y el corazón de esos muchachos. Pero que el Señor lo reprenda en esta mañana, y bendita sea la palabra de Dios. Bendito sea aquel que la toma, que toma el consejo, que entiende lo que Dios le quiere hablar. Como dice su palabra, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios le quiere hablar en este día. Yo quiero orar para cerrar esta enseñanza. Padre y buen Dios que está en los cielos, yo le doy gracias porque nos concede el privilegio de hablar de su palabra. Hemos hecho lo que podemos, Señor, bajo la inspiración de su Espíritu Santo. Creemos, Dios mío, que hay una razón enorme, un poder enorme en este beneficio, Señor. Y por eso le pedimos que trate con el corazón del Padre, con el corazón de aquellas personas que escuchan la voz de Dios, aquellos que escucharán a futuro este mensaje, Dios mío. Le pido, Señor, que sea usted obrando, Señor, en los corazones, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que bendiga, Señor, aquel que va a tomar conciencia de la palabra suya, Señor, que va a tomar, bendito Dios, aleluya, el consejo de la palabra. Usted ha dado promesas que bendecirá esa vida, bendecirá esos hogares, esos padres y esos hijos de generación en generación. Clamamos, Padre, esa sabiduría de Dios para poder hablar, ese entendimiento para poder enseñarle a los muchachos en las iglesias, esa sabiduría, Padre Santo, y ese entendimiento atraiga el corazón de los muchachos a su palabra. Señor, que aquello que los tiene tan distraídos sea derribado, Padre Santo, de alguna manera. Esperamos que de esta generación nazcan corazones, Padre, que se quieran rendir a Dios, que quieran, Padre Santo, crecer bajo el temor suyo, bajo ese conocimiento suyo. Ojalá, como dijo Moisés, ojalá vuestros hijos, Señor, pudieran servirle con todo su corazón. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que ellos, Padre, puedan entender el beneficio que hay detrás de toda esta hermosa palabra. Detrás, bendito sea el nombre del Señor, de todo esto, Señor, Padre amado, le pedimos que sea su mano poderosa
obrando en el corazón de los padres y de los hijos. Queremos el beneficio de ellos, queremos que les vaya bien, como dice su palabra, en todas esas lindas promesas, Señor. Queremos eso para nuestros hijos. Ojalá, Señor, su espíritu, su poder, su misericordia alcance esta generación para que se aparten del mal y aprendan a oír a Dios. Aprendan a oír la voz suya, Señor, le conozcan, que en sus propias vidas experimenten a este Dios del cual nosotros hablamos, el Dios que describe su palabra. Le pedimos que dé entendimiento, que abra los ojos de los ciegos, que le dé la luz, que les resplandezca la luz del evangelio a aquellos, Señor, que van a ser salvos. Bendito sea su precioso nombre. Esta mañana le doy gracias por darme la fortaleza para poder hablar de su palabra. Deje que esta palabra corra como una voz poderosa, directa al corazón de aquellos padres, al corazón de aquellos hijos entendidos y sabios que escucharán de su nombre y entenderán que el beneficio más grande de su vida está cuando se aferren a su presencia, está cuando se amparen a sus mandamientos. De ahí les vendrá su bien, ahí serán alargados sus días, como dice su palabra. Todas las cosas les saldrán bien a aquellos que logran amar este mandato, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos esta mañana, Padre Santo, en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Damos un canto, hermanos. Mientras tanto, continuamos lo que viene. Bendito sea el Señor. Conoceréis la verdad. Así se llama este canto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De cierto te digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto te digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies. Tu palabra, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies. Tu palabra lumbrera mi camino, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Es tu palabra, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Es tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, oh Señor. Ordena mis pasos con tu palabra, oh Señor. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Porque lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies. Tu palabra, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies, lámpara es a mis pies. Tu palabra lumbrera mi camino, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Es tu palabra, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Es tu palabra, es más dulce que la miel, más dulce que la miel, más dulce que la miel. Es tu palabra, es más dulce que la miel, más dulce que la miel, más dulce que la miel. Es